Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, no solamente tú nos diste las instrucciones para el camino, no solamente tú nos indicaste cuál era el camino, no solamente tú estableciste ese camino que eres tú, sino que además tú has enviado a tu Espíritu Santo para que nos acompañe durante ese camino, Señor. De modo que no hay excusa para perderse, Señor. No hay excusa para salirse del camino, Señor. Por eso te clamamos nosotros: ayúdanos, Jesús. Obra sobre nuestro espíritu, obra sobre nuestro corazón, obra sobre nuestra mente. Que el enemigo no pueda, Señor, engañarnos y hacer creer que él puede poner tropiezo para que nosotros sigamos en el camino. Padre, que él no puede tejer, Señor, ninguna red que pueda cazarnos durante ese camino, y que él no puede hacer un hueco para que nosotros caigamos, Señor, en trampa en ese camino, porque tú estás con nosotros. De modo que, Señor, lo único débil en esta operación somos nosotros. Pero nosotros, no importa nuestra debilidad, si nosotros nos agarramos de ti, tenemos la certeza de que tú nos llevarás. Gracias te damos, por torpes que seamos, esa es tu promesa, por torpes que seamos, no saldremos del camino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nosotros estamos estudiando con la palabra todo lo que está hablando acerca del camino. Hemos hecho todo este recorrido y les estaba marcando que hay una diferencia sustancial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esa diferencia sustancial se muestra claramente en los versículos importantes que leímos en el Salmo 119. Vaya conmigo al Salmo 119. En el versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted sabe, en la época de Jesús, pues no había alumbrado público, la gente no tenía linternas tan potentes como las que tenía ahora, y los caminos no eran caminos que estaban expeditos, que estaban ya establecidos, sino que eran los caminos más bien como de herradura. Entonces, ¿qué hacían en la época de Jesús? Pues habían inventado como unas zapaticas en las cuales ponían en la punta una lámpara. Tejían ahí para poner una lámpara ahí, y entonces prendían esa lámpara, y cuando la persona iba caminando, pues la lámpara les iba alumbrando por donde iban llevando las pisadas. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero mire la diferencia con Juan capítulo 14, cuando Jesús dice: yo soy ¿qué? El camino. La palabra de Dios solamente nos está mostrando cuál es ese camino. Pero Jesús ya está afirmando en el Nuevo Testamento: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De modo que la palabra de Dios solamente es la instrucción. La traducción por ley de la Torá es deficiente, porque realmente no es ley, es instrucción. Entonces, la instrucción de Dios lo que nos sirve es llevarnos al camino. Y una vez nosotros nos hemos encontrado en el camino, tenemos dos ventajas. Uno, Jesús es el camino y ya lo estableció. Dos, Él envía a su Espíritu Santo para que nos acompañe durante el camino.
para que nos lleve en el camino, para que nos fortalezca en el camino, para que si nosotros torcemos los pies, Él nos va a dirigir. ¿Con qué? Con su palabra. Con la palabra nos va a ayudar a recorrer ese camino que es Él. Él va con nosotros en ese camino. Mire, esto de conocer el camino de Dios, hasta los enemigos de Jesús lo reconocían. Mire conmigo Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Estamos preparando toda la iglesia para el momento cuando nos encontremos otra vez, ¿no? Cuando nos volvamos a encontrar. Dice Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mire la particularidad, lo que están reconociendo los enemigos de Jesús de él. Le dicen otra vez, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Pero ¿sabe qué? Jesús responderá después a esto, no, yo no soy amante de la verdad. ¿Sabe qué? Yo soy la verdad. No, yo no soy amante de la vida, yo soy la vida. ¿Sabe qué? Yo no enseño bien el camino, yo soy el camino. Él es el camino. Cuando nosotros vemos en los evangelios, esta palabra camino es como una clave. Hoy voy a tocar aspectos de Mateo, de Marcos, pero algunos de Lucas, pero he dejado Lucas para otra intervención porque sé que Lucas maneja todo este concepto del código del camino muchísimo. Miremos por favor Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice Marcos capítulo 10, versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recorre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire, Jesús, que es el camino y que Él también va caminando por ese camino, tiene el encuentro con nosotros. ¿Sabe cuál es nuestra astucia? Aprovechar ese momento. Porque de pronto no puede haber más momento. Para este ciego, imagínense, este ciego está en el borde del camino mendigando, pero él sabe que no tiene más oportunidad. Jesús no va a volver a pasar por ahí. O no sabe, él no sabe si Jesús va a volver a pasar por ahí. Entonces lo que él hace es que aprovecha su cuarto de hora y comienza a suplicar o comienza a clamar, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué? Si usted está ahí en ese cruce de camino y Jesús está pasando en este momento por su vida, clámele desde la profundidad de su corazón y dígale, Señor, necesito encontrarme contigo. Necesito que cambies mi vida, necesito que transformes mi vida. Por favor, Señor, sáname. Señor, sálvame. Señor, restáurame. Señor, levántame. Dice que nadie
pudo callar a este hombre en su súplica para llamar la atención de Jesús. Jesús se detuvo en el camino, lo mandó a llamar y obró en él. Y lo que más me encanta es después, que dice, porque Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice que Bartimeo comenzó a seguir a Jesús en el camino. Otra mujer que se encontró con Jesús en el camino, Juan capítulo 4, versículo 6. Yo estaba hablando este fin de semana con mi familia, entonces les hice una pregunta retórica los sábados. Me gusta como charlar con ellos ahí a través del chat de la familia. Entonces yo les pregunté, cuéntenme una cosa, porque yo me puse a pensar, ¿qué personas o qué situaciones han moldeado mi esencia, mi vida? ¿Con qué personas yo me he cruzado que han producido un cambio o han aportado para mi vida en beneficio, que han sido sustancialmente buenas? Y entonces nos pusimos a recordar con toda la familia momentos, circunstancias. Obviamente nosotros tenemos esa esencia que es familiar, nuestro grupo familiar que viene de papá, de mamá, de hermanos, pero además vienen personas que nos inspiran, que nos hacen modificar algunas conductas y nos introducen en nuestra vida, por ejemplo, costumbres, prácticas, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, utilizaba palabras sofisticadas y entonces a mí se me pegó el hecho de utilizar palabras particulares, conocer bien el idioma. O teníamos un tío y un hermano que leían mucho, entonces en la casa los libros estuvieron siempre dispuestos y a todos nos encantó leer demasiado. ¿Por qué? Porque esas personas trajeron esas costumbres en nuestra casa y pudimos desarrollarlas. Bueno, este encuentro de Jesús va a transformar esas vidas. Mire en Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante. Vino pues, es Jesús, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. De nuevo, en el camino, en una circunstancia, hay un encuentro. Y cuando Jesús comienza a hablar con esta mujer le dice, ¿sabes qué? Me parece que tú eres profeta. Dime, ¿dónde se debe adorar? ¿Cómo es la forma correcta de acercarse a Dios? Y Jesús le va a decir, mujer, Dios está buscando adoradores, o sea, gente que le sirva, gente que le ame en espíritu y en verdad. Yo soy el que te lo puede revelar, yo soy el Mesías. En mí se puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde está ocurriendo eso? En el camino. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Dice que dejó su cántaro y se fue rápidamente a la ciudad a decirle a la gente, ¿sabe qué? Encontré al Mesías. Impresionante. Esta mujer es tan hermosa, esta mujer samaritana es tan preciosa, es una mujer tan piadosa, es una mujer que anhela tanto, no solamente tener la relación ella con Dios, sino además que los que la rodean tengan esa relación con Dios. Y va al pueblo y dice, mire, allá el Mesías, vamos y lo hablamos. Y mire como dice Juan capítulo 4, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Dónde ocurrió ese encuentro? En el camino. Y esa mujer aprovechó ese encuentro.
Y no solamente lo aprovechó, sino que fue y a otros los llevó a encontrarse, los introdujo en el camino. Vengan, vamos, conozcámoslo. Usted y yo estamos aquí hoy conectados porque alguien fue esa mujer samaritana, que habiéndose encontrado con él no se cayó, sino que nos dijo: mire, hay un camino espectacular, hay una senda que vale la pena caminar. Y nosotros también escuchamos la voz y ahora estamos con ese camino. Otro encuentro por el camino, Marcos capítulo 10. Versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese esta diligencia de este hombre, ¿no? Que cuando Jesús va a continuar el camino, sale corriendo. Y no solamente sale corriendo. Mire, este acto en un judío es bien impresionante. Se hincó, se arrodilló delante de Jesús. Y le hizo la pregunta del millón: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire qué calidad de persona es este joven. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. He hablado de dos encuentros en que ellos aprovecharon la oportunidad, pero ahora estoy hablando de un encuentro en que esta persona, aunque sus calidades éticas, morales, circunstanciales eran más propicias para que él siguiera a Jesús en el camino, esta persona, por una situación, ¿cuál? Su dinero, decidió no seguir a Jesús. Y Jesús no se fue detrás de él diciéndole: ven, pobrecillo, no, ven para acá, chiquitín, no, mira, ven y me acompaña, no importa. Después con el tiempo empiezas a aprender a dar. No. Porque ¿sabe qué? Jesús, aunque nos muestra el camino, aunque nos señala claramente la forma de andar en él, aunque nos va a acompañar durante ese camino, léalo en los evangelios. Jesús no va a obligar a nadie a creer en él. No va a obligar a nadie a seguirlo. No va a manipular a nadie para que cumpla con él. No, porque este asunto tiene que ser ¿qué? Una decisión de corazón. O usted decide seguir a Jesús o no lo sigue. Y usted tiene que aprovechar el momento. Mire conmigo Mateo capítulo 21. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, no consiste en hablar mucho, no, consiste en actuar mucho. Y mire la belleza de lo que está enseñando Jesús. Se da cuenta que Él no desecha a ninguno,
que su ofrecimiento, que su llamado es para... No, es que yo tengo tantos errores, es que la he embarrado tanto, es que soy tan torpe, es que yo he sido tan pecador, es que mi vida ha sido tan sucia, es que he pasado por momentos tan difíciles, es que mis condiciones son tan adversas. Bienvenido al club, hermano. Estamos en el club de los fracasados redimidos. Eso es una belleza. Mire, los que eran más aptos, los que eran más capaces, los que tenían más estudio teológico, los que conocían más de la palabra, los que eran más piadosos, no quisieron seguir el camino. ¿Quiénes? Los encojos, los enfermos, los mancos, los que estaban botados en el camino en situación de indigencia, los que reconocieron su necesidad. Ojo, todos la tenemos. A nadie la vida le ha tocado fácil. Es más, a los que le ha tocado la vida fácil, eso se convierte en una dificultad. Eso se convierte en un problema. Pero el que ha luchado y dice, bueno, Señor, ya no aguanto más, bienvenido. Señor, estoy derrotado. Bien, perfecto, eso es. Ya es la primera parte. Pero no se quede ahí diciendo estoy derrotado. ¿Ahora qué? Vuélvase a Él, el cual es amplio en perdonar. Porque vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a dar apertura de cárcel, a predicar la buena noticia a los pobres, a darnos el año bueno, la manifestación de la buena voluntad de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Se da cuenta que aquí ya no hay problema de Satanás o Dios? ¿Se da cuenta que aquí ya no hay problema de abundancia o escasez? ¿Se da cuenta que aquí ya no hay abundancia de haber pasado una vida muelle, cómoda, linda, o una vida adversa y terrible y desastrosa? Aquí el único problema es que usted tiene que tomar la decisión. ¿Qué? Seguirlo. Y si usted ha decidido seguirlo, ¿sabe qué? Dice la Escritura, no podemos ir ahorita a Isaías, que a las ovejitas torpes, ¿sabe qué hace? Las coge y las lleva en su seno durante el camino. Y las pone sobre sus hombros. Eso ya lo leímos, mire todas las prédicas del camino, ¿sí? Cuando leímos Isaías. Usted entiende que Él nos recibe, que no nos rechaza, que por torpes que seamos, Él promete que no nos va a dejar botados en el camino. Nosotros podemos decir, no, pero es que Jesús camina tan rápido, porque ojo, Él camina rápido. Él va adelante, Él fue como la cabeza de lanza, como la punta de la batalla y ya recorrió el camino. Él dice, continúo mi camino en Juan capítulo 14, voy a sentarme en el trono. Y una vez que hubiere preparado todo, voy a volver para llevármelos. Pero ¿sabe qué? Después lo veremos. No se preocupen. Yo voy a enviar mi Espíritu Santo para que no queden huérfanos, para no queden solos. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Los va a pastorear por el camino. Venga a Él cansado, agobiado, atribulado, sediento, aburrido, desahuciado, sin esperanza, hastiado, aborreciéndose a usted mismo, sin sentido, como que ya dice, no, pero ya, no sé qué hacer no sé qué hacer con mi vida. Bueno, venga, Él tiene el camino, Él es el camino. Él nos va a acompañar durante el camino. Él nos va a dar la provisión en el camino. Porque Él ya sabe. No se preocupe. Cuando uno, por ejemplo, va a un lugar, pero sabe cómo es el camino, uno dice, bueno, vamos a este camino, pero este camino es duro. Vamos a llevar unas naranjas porque nos va a dar sed, pero no podemos llevar agua porque se calienta. Entonces vamos a llevar, y además nos quitan las botellas de plástico cuando entramos en el parque natural. Entonces llevamos unas naranjas, pero también necesitamos un poquito de energía. Entonces llevemos unas chocolatinas o unas uvas pasas, pero también vamos a necesitar algo porque nos va a dar hambre. Entonces llevemos unos sanduchitos. Bueno, ¿sabe qué? Con Jesús no tenemos necesidad. Él se acuerda que les dijo a los discípulos, no lleven nada para el camino, no se preocupen, yo los voy a proveer, yo los voy a dar.
Yo les voy a suplir. Yo voy a abrir la puerta en el lugar adecuado. Yo sé dónde vamos a encontrar las fuentes de agua. Yo sé dónde nos vamos a guarecer del sol inclemente. También cuando haya lluvia, cuando haya tempestad. No se preocupen, aquí estoy. Yo estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días, hasta llevarnos a la casa del Padre. Ese es el camino. Pero fíjense, los más capacitados no quisieron escuchar su voz. ¿Quiénes escucharon su voz? Los ladrones, las prostitutas, los desclasados, los que eran parias sociales. Sí, gente millonaria como Zaqueo, pero que estaban excluidos de la sociedad. Pero no solamente esos, no es verdad que solamente esos. Estaba Nicodemo también, estaba José de Arimatea. Muchos de los sacerdotes creyeron en él, muchos de los rabinos creyeron en él, muchos de los fariseos creyeron en él. Pablo era un fariseo de fariseos, un rabino, un maestro. ¿Dónde se lo encontró? Cuando iba respirando amenazas contra la iglesia, en el camino, Jesús se le manifestó. Y ese que había sido asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia, que había dañado al cuerpo de Cristo, ¿sabe qué hizo Jesús? No lo desechó. El mismo ofrecimiento le hizo. Ven, sígueme. Ven, yo te mostraré lo que tienes que hacer. Ven, quiero tomar todo ese ímpetu, toda esa fuerza que tienes para destruir, quiero usarla para construir. Yo te llevaré delante de los reyes a que prediques mi palabra. No hay excusa. Él quiere hacer cosas. No, es que yo soy tan torpe, es que soy tan terrible, es que soy tan violento. ¿Sabe qué? No se preocupe, Él va a usar eso. Lo que usted tiene que dejar es dejarse moldear, creerle. Él no le roba la personalidad, Él no le roba su esencia, sino que la optimiza, utiliza los dones que Él le dio. Él sabe cómo, miren, no todos los instrumentos son iguales. Hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de viento, hay instrumentos de percusión, y no todos se tocan de la misma manera. Y no todos suenan de la misma manera, pero cada uno cumple su función dentro de una sinfonía en la que están todos. ¿Sabe qué? Aunque usted sea solamente el triangulito ese que ping y ping, pero sepa que el triangulito es importante, por eso está en la sinfónica ese triangulito. Se necesita. Y que cuando suene su sonido salga preclaro, limpio, contundente, que usted esté ahí listo para cumplir su propósito en este camino. Y fíjese que no es una cuestión estática, es demasiado bonito la vida de fe. Porque no es una cuestión estática, es una cuestión que va, dice, mas la senda del justo, más el camino del justo es como la ley, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, yo corro la carrera, puesto los ojos en Jesús. Corro con paciencia, pareciera una contradicción. Corro con paciencia esta carrera que Él ha puesto por delante. Nosotros estamos aprovechando ese camino. Marcos capítulo 11, versículo 8 al 11. Ay, pero es que yo soy tan burro y tengo tan desajustadas las maletas que llevo. No se preocupe. Como dicen los arrieros, en el camino se aparejan las cargas. No se preocupe, usted no se preocupe, mire, no, es que yo soy desechado, bienvenido, vamos por este camino. Pero es que la embarré, no, bien, vamos por este camino. Pero es que no se preocupe, mire todos los personajes que están en los evangelios, que se encuentran con Jesús por el camino. Jesús va caminando, Zaqueo sale corriendo, se sube al árbol para verlo pasar por el camino. ¿Y qué le dice Jesús? Zaqueo, baja, hoy me es necesario posar en tu casa. Señor, pero yo soy un inmundo pecador y mis amigos son los pecadores, es que a eso vine.
a salvar lo que se había perdido, a restaurar, a enderezar las sendas, a poner camino nuevo delante de ustedes. Yo vine a reparar, yo vine a hacer, yo soy el Salvador. Dicen Marcos capítulo 11, versículo, vamos a leer desde 6. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el burrito a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró a Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta gente que cuando Jesús entró por el camino montado en un burrito y lanzaban voces de júbilo y ponían ramas a sus pies, ¿dónde estaban después el día de la crucifixión? ¿Sabe dónde estaban? En el pretorio gritando: crucifícale, crucifícale. No es con emoción momentánea que este camino se sigue. Más válido que la emoción es la constancia. Más válido que la emoción es el empeño. Cuando yo veo gente muy emocionada con la vida de fe, antes los tranco, les digo: no, hermano, no se arrodille tanto, no llore tanto, no grite tanto, no alce tanto la voz. Sino que más bien todo ese impulso que está sintiendo, ¿sabe qué? Canalícelo, distribúyalo. Porque este camino no es de velocidad. Este camino es de resistencia. El que persevere hasta el fin. Y mire, vale equivocarse en el camino. Vale fallar, vale cansarse, vale desanimarse, vale llorar, vale tener obstáculos, vale torcerse el pie, vale quebrarse la pata literalmente. Vale. Él no nos va a dejar tirados. Él no nos va a alentar. Él nos va a dar agua de beber durante el camino. Él nos va a sanar, Él nos va a reparar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar, Él nos va a corregir, Él nos va a disciplinar. Pero ¿sabe qué? Nunca nos va a dejar. Nunca. Porque lo prometió. Yo no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días en este camino. Lo veremos más adelante en Juan 14. Hasta el fin. Hasta el fin estaré con ustedes. Esa es su fidelidad. No se emocione tanto, no se emocione. Más bien, canalice. Estoy hablando como los maestros de Zen, de budismo Zen. Canaliza la energía, distribúyela. No vale tanta fervor. Lo que vale más es la fidelidad, la contundencia. No son los que comienzan, son los que acaban. Son los que perseveran hasta el fin. Con la gran ventaja que sabemos, no importa que fallemos. Él se detiene y dice: bueno, ¿qué pasó? La embarré. Ok, vamos adelante. Vamos adelante. Miremos Marcos capítulo 9, versículo 33. Bueno, primero miremos Marcos 8, 27 y ya vemos Marcos 9. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Usted entiende que en ese camino además él se deja conocer?
Él no se está ocultando, Él no se está... Miren, nosotros a veces tenemos miedo de dejarnos conocer, porque nos da miedo que nos hieran, nos da miedo que se aprovechen de nosotros, nos da miedo que nos manipulen, nos da miedo después que nos enrostren nuestras debilidades o nuestras fallas o nuestros errores y se burlen de nosotros. Dios no. A Dios no le da miedo que lo conozcamos. Dios se deja conocer tal y como Él es. ¿Se da cuenta esa consistencia de Él? Nosotros, claro, por nuestras debilidades nos da miedo, pero Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia, no manipula, no está buscando aprovecharse, no está buscando sacar de nosotros, no. Antes quiere darnos, quiere hacer, quiere obrar. Y no tiene miedo de dejarse conocer. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Sabe qué es lo más hermoso de este camino? Que cada vez que vamos caminando más lo conocemos. Cada vez que pasamos más tiempo con Él, más de Él empieza a volverse parte de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestra razón. Usted sabe, nosotros fuimos creados a semejanza de su imagen. ¿Sabe qué va a hacer Él? Va a pulir, va a permitir que brille esa esencia. Cuando yo estaba preguntándole a mi familia en este fin de semana, ¿cuáles eran las personas que habían influido en su esencia? Mi sobrina Noelia contestó con una sabiduría que la amé profundamente. Porque ella dijo, mire, nosotros todos... Yo veo, ella es artista, es pintora, entonces dijo, yo veo a cada uno que tiene como una esencia de color. Algunos son azul, cobalto, otros son cian, magenta, amarillos. Pero no es que cambie su esencia, o sea, siempre va a ser azul. Pero en su contacto con personas van a empezar a traer algunos otros matices que forman nuevas tonalidades, pero con un ascendente de color, del mismo color. Y hay personas que hacen que nuestro color brille más, o hay personas que lo pueden opacar y dañar, y hay combinaciones que pueden ensuciar el color y volverlo color caca. Así dijo mi sobrina, no quieran las groserías, son mías. ¿Sabe qué hace Dios? Él hace que nuestra paleta brille hermosamente. Y Él se va a encargar de dibujar con nuestra paleta el mejor cuadro. Si nosotros le permitimos obrar. Si nosotros lo dejamos. Él es el artista, déjelo. Déjelo. Él le dio a usted unas tonalidades, Él le dio a usted unos matices, Él le dio a usted unos colores. Y esos colores son perfectos para la obra que Él va a hacer con usted. Usted solamente deje que su luz brille. Él está sacando lo mejor de nosotros que creó en nosotros. Así nos hizo. Y no hay imperfección, porque aún con nuestras debilidades, Él hizo esas debilidades para que brille todavía más su arte. Deje que Dios obre en su vida. Deje que usted... Ahora sí, Marcos capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La ventaja del camino es que nosotros en el camino podemos a nosotros mismos irnos interpelando. Y en el camino se va descubriendo nuestro corazón. Eso es lo bueno. Dice... Mas ellos callaron, les dio pena, porque en el camino estaban disputando entre sí quién había de ser el mayor. Fíjese que ellos mismos que van discutiendo una tontería se dan cuenta ante él se dan cuenta que es una tontería y se avergüenzan. Entonces, ¿qué estaban disputando ustedes en el camino? Imagínense, Jesús va charlando, no sé, con Juan o con Pedro y atrás se quedaron otros, ¿no? Y en ese camino decían, no, y entonces ¿quién de nosotros va a ser el mayor? No, yo voy a ser el mayor. Y cuando llega Jesús, es demasiado hermoso como él ora. Bueno, ustedes que estaban discutiendo por el camino. Y ellos, ¡y qué oso! Nos estaba escuchando. ¡Qué pena! Dice después, entonces él se sentó y llamó a los 12
y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en los brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Usted quiere ser el mayor? Sirva en el camino, no se preocupe. Sirva en el camino. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es absolutamente hermosa, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es alimento. Tu palabra es confort. Tu palabra es energía, Señor. Tu palabra nos renueva, aunque estamos heridos, aunque tenemos la pierna quebrada, aunque estamos con nuestro corazón deshecho, nuestra alma lastimada, que tenemos nudos que nos tienen ahí trabados. Gracias por tu paciencia. Tú has prometido permanecer con nosotros todos los días hasta el fin. Y no es una permanencia estática, no es un acompañamiento ahí de piedra, sino al contrario, tú estás trabajando. Y estás trabajando de la manera hermosa, no nos obligas, no nos manipulas para que hagamos tu voluntad, sino que comienzas a enseñarnos para que nosotros entendamos. Y en este entendimiento, Señor, tú vas a permitir que nuestra luz brille con tu luz. Y que nuestros matices, Señor, sean completamente usados en una obra de arte, porque tú eres un experto en eso. Gracias. Tú enriqueces, Señor, nuestra vida. Padre, que ninguno se canse, que ninguno se sienta desanimado, que ninguno se sienta quebrado, que ninguno se sienta, y si nos sentimos así, bienaventurados, porque sabemos que tú vas a poder sanar, obrar, reparar, restaurar, restablecer, fortalecer, Jesús. Porque tú no nos dejas tirados en el camino. Hemos fallado tantas veces. Y tú vuelves y nos dices: vamos, adelante, aquí estoy. No me fui adelante, no lo dejé botado, aquí estoy, vamos otra vez, ánimo, arriba. Bueno, este pedacito te voy a llevar en los hombros, este pedacito te voy a llevar en mi seno. Pero nada, apenas esté ya fortalecido, tiene que caminar, viejo, porque eso es parte del camino. Padre, gracias. No tenemos sino palabras de agradecimiento para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.